balón de cuero, rueda en el barro, bigotes y gorras, épocas de antaño, carril del tren. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Carril del 3. Trozo de papel, retro y... Turno hoy para recordar la figura de los presidentes, mejor dicho, de los presidentes de los años 80, 90 y comienzos de los 2000, de la primera década. Con Javi vamos a repasarlos a nivel nacional y con José vamos a salir de nuestras fronteras, pero tampoco nos vamos a alejar tanto. Turno para esos personajes, porque así es como los debemos de calificar a los protagonistas de este episodio, que hoy en día sí que es verdad que no tendrían hueco o no deberían de tenerlo en el deporte. Niños con sueños de unificar. Unas figuras folclóricas que vais a poder disfrutar tanto por iVoox como por Spotify y por YouTube. Así que suscribiros para estar al tanto de todas las novedades. Retro y vintage es nuestro juego. Fútbol de ayer, donde todo era fuego. Y aquellos presidentes, Javi, claro que eran diferentes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues nada, aquí hablar de los presidentes que ya no, como digo yo, que ya no hay en nuestra liga. Una cosa que se ha perdido de antaño. Es una figura que tendemos a romantizarla con el paso del tiempo y que seguramente debido a eso, al paso del tiempo, porque si los analizamos mínimamente en detalle, pierden muchísimo. O sea, Son todos unos gañanes. sí, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra presidente en ese contexto de fútbol ochentero, fútbol noventero? Pues presidentes que no tenían pelos en la lengua, que si tienen que insultar a los jugadores, a los entrenadores, a los árbitros, a los periodistas, entre ellos. No sé, tenían poca educación, no sé a qué se debe como tal. Y luego presidentes eso, que siempre tenían algo por detrás, ya sea un toque mafioso o blanqueo, aprovechaban el club para blanquear un poco de dinero, cosas por el estilo. Era como los felices años 20 de Al Capone, pero un presidente de fútbol. Sí, el balón era la excusa. A mí me hace mucha gracia ese ser humano adulto que desea la recuperación del perfil. A mí personalmente me hace dudar de esa persona, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que dices tú, empresarios tremendamente ligados al poder, que daba igual un poco la forma de acceder a ello, con tintes, todos ellos, se ha dicho, bastante autoritarios, muy de a pie, que eso es innegable porque eran gente de a pie, que creo que es lo único que podía hacer que se acercasen al aficionado, porque el resto era lo que hablábamos antes, llamarles gañanes, no sé si es hacerles incluso un favor. Sí, un poco. Creo que menos Ruiz Mateo, que no sé si venía de una familia bien o realmente no, realmente se hizo un nombre. El resto es lo que tú dices, son más, digamos, del pueblo, más gente corriente que ha llegado a presidente y... Pues si te parece empezamos por Ruiz Mateos, que falleció en 2015 y que a muchos, Sí, digamos que le ponemos cara más allá del Rayo Vallecano principalmente por ser el accionista principal primero de Rumasa y luego de Nueva Rumasa, todas estafas piramidales, por lo que sea. por lo que sea. Él llega a Vallecas en el año 91, después de haber pasado por la cárcel, por aquello que has comentado tú de Rumasa, el puñetazo que le dio a Miguel Boyer, ¿vale? Que era el ministro de Economía. Y pues eso, llegó, todo el mundo había visto sus espectáculos anteriores, cuando con la empresa se vestía de superhéroe y cosas por el estilo. Y eso, y se fue en 2011. Fue cuando le vendieron el club a Martín Presa, ¿vale? Pagó, creo que fueron 968 euros y asumió toda la deuda el estadio durante muchos años se llamó Teresa Rivero, por su señora. Otro detalle a destacar, digamos, de este tipo de presidentes, que se creían que el club era suyo. Teresa Rivero, que fuera de coñas, una parte positiva fue, más allá de, de aguantar al bueno de Ruiz Mateos, fue el tirar por el equipo femenino del Rayo, que si no me equivoco fue de las primeras, pues bueno, digamos presidentas de ese equipo femenino, por así decir, que lo gestionaba un poco, y fue muy importante para el fútbol femenino, ya no solo a nivel Rayo Vallecano, sino a nivel España. Sí, además, yo creo que cuando ficharon a la famosa Ronaldinha, ¿no era? Que era la novia por aquel entonces yo creo que fichó por el Rayo femenino, ¿no? La que era novia de Ronaldo Nazario. Sí, me suena. Una chica rubia, ¿verdad? Sí. Hablabas antes del
origen, digamos, bien, entre comillas, de Ruiz Mateos a nivel familiar. Estuve repasando, tiene el título nobiliario de origen sanmarinense, ese de Marqués de Olivara, y por parte materna es Ilustre Solar de Tejada, la corporación nobiliaria más antigua del Reino de España, o sea que se dice pronto. Por eso te digo que yo creo que es el único que tiene ahí ese tono de un poco más. Él comentaba en sus primeros años de presidente del Rayo que no conocía el fútbol como tal, que no había visto un partido en su vida, así tal cual, ¿sabes? Entonces, ya dejaba un poco a entender qué interés tenía en el Rayo, si no era el tema de mover dinero o, vete a saber, colocar a sus hijos, colocar a su mujer, que siempre en esos casos piensas que es un tono feminista, pero a veces lo de colocar a la mujer es por si al final te metes en deuda, que tú estés limpio y que si la meten en un lío sea ella. Y por algún casual, él era consciente de que podía acabar en líos, ¿no? Me llama la atención también, sí, repasando su carrera, más allá de las peripecias que decías del puñetazo a Miguel Boyer, que si no me equivoco era ministro de Economía y Hacienda de aquella, que va acompañado del que te pego leche, ¿no? Ese, creo que hicieron hasta una canción o videoclip, no sé qué salió de aquella época. Luego el disfraz de Superman, que no tiene desperdicio y por supuesto va a encabezar la portada de este podcast. Y un extra que me hace bastante gracia y es que tenía un poco complejo de Tom Cruise. Le gustaban las escenas sin dobles, porque al parecer le propuso al embajador chileno saltar desde un helicóptero para caer en la embajada y tener asilo político, un poco para que veamos el contexto del personaje. Quiso que Mel Gibson, no sé si esto será una leyenda urbana o tal, dirigiera una película sobre la Virgen María, producida por él mismo. Bueno, claro, que estuve leyendo que él formaba parte del Opus Dei y que incluso lo echaron por líos entre compañeros del Opus. Sí, en el año 2017, te digo, Víctor de la Cruz, en el programa Hora Punta, contó un plan que tenía Ruiz Mateo para robar el botafumeiro de la Catedral de Santiago. No lo digo en coña, o sea, era una noticia de un periódico serio, ¿vale? Dice, de la Cruz explicó a Javier Cárdenas que estuvieron una semana yendo todos los días para observar los horarios del enorme incendiario, pensando llevárselo en un coche, pero no pudieron cumplir la misión porque después de haber sido usado está el rojo vivo y es imposible tocarlo. Entonces, pensarlo antes de hacerlo. Iba a ser un poco como la tortura esa del toro, ¿no? Que metían a la persona y la calentaban, ¿no? Pero por fuera, perdiendo las pieles de las manos. Y fíjate lo que sabía de fútbol, que es famoso por lo visto también un comentario a Pepe Fouto, que era el presidente del Mérida, ¿vale? En aquella época. Pepe Fouto, perdona que te corte, ¿es el padre de Isaac Fouto o no tiene nada que ver? Pues no tengo ni idea. Puede que sea familiar o tal, porque no un apellido tampoco muy, ¿sabes? No es muy común, creo. Entonces, lo que te comentaba, la idea que tenía el de fútbol, que le dijo a Pepe Fouto, le dio un abrazo y le dijo, Fouto, hoy me tienes que dar los 2 puntos. O sea, la Liga, cuando él dijo eso, la Liga ya sumaba las victorias a 3 puntos y él seguía con sus 2 puntos en la cabeza. El presidente del Mérida le dijo, José María, 3 puntos, que ahora son 3. Y dijo él, bueno, pues perfecto, dame los 3 entonces. Mejor me lo pones, ¿no? Sí. Una persona, Javi, también supersticiosa, o eso es lo que saco yo, vamos, a raíz de leer una noticia ya con, digamos, el cuerpo frío fallecido, y es que se le tuvo que exhumar porque el tío tenía 13 hijos, pero como decimos, supersticioso que era, tuvo uno extra fuera del matrimonio para que fuesen 14. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo el 13 no me gustó un pelo, pero bueno, lo de tener 14 hijos ya me lo pensaría. De lo Opus Dei ya sabemos cómo va el tema, que lo mínimo creo que son 5. Tienes que tener el equipo fútbol 7 en casa y ya luego ir sumando. Pues sí, una figura que, como decimos, falleció en 2015. Más allá de ese tiempo, se sigue hablando de él. La familia pues sigue por ahí ocupando alguna que otra portada y, como decimos, hace poco, relativamente poco, pues tuvo su 14º hijo. En este caso, creo que era una chica. Sobre la familia, comentar simplemente que tanto criar hijos y al final creo que se estaban todos peleando por el tema de la herencia del padre y cosas por el estilo. Lo querían meter en un asilo en los últimos días de su vida. Todo muy familiar. Pues sí. Más protagonistas, Javi. Pues si quieres pasamos ahora, por ejemplo, yo me había traído también aquí a Jesús Gil o a Lendoiro. Tú me dices, ¿cuál de los dos tiene más interés en escuchar primero? Me tira más Jesús Gil, por eso que hablábamos al principio, ¿no? Presidente polémico. Él se hizo más famoso por el puñetazo a Fidalgo, que creo que era el gerente del Compost por aquella. Presidente del Compostela, sí, porque estaba José María Caneda, que era el presidente, y creo que Fidalgo era el segundo, algo así.
Y en la sede de la liga, en una reunión entre los clubes, no, estoy hablando mal y pronto. Un personaje que, bueno, si quieres empezamos a contextualizar. Alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, con Gil, el grupo independiente liberal, que a mí de pequeño siempre me llamaba la atención, ¿no? Porque yo pensaba que era, digamos, que se decía Gil por el propio apellido, pero no, claro, era Jesús Gil liderando el Gil, que entró, por cierto, en el Ayuntamiento de Marbella con mayoría absoluta, y que, claro, siendo alcalde, si no me equivoco, en Telecinco ese mismo verano protagonizaba las noches de tal y tal. Claro, es que esto habla un poco también del contexto de España de los años 90. Tu primera búsqueda que hagas de Jesús Gil en Google Imágenes es Jesús Gil en un jacuzzi, rodeado de mamachicho, de señoras en bikini alrededor, y dando su perorata y su opinión sobre todo. Le hicieron hace poco no sé si lo has visto, una biografía, Iván Castelló, es el autor, y se llama Salvaje. Ya el título te da un poco a entender. José María Caneda precisamente dijo que Gil era un animal con tirantes. Le dije un día, para cogerme tienes que aprender a volar, porque pesaba 167 kilos y a mí no me iba a coger. Lo que pasa es que luego tenía 6 guardaespaldas, dice, el pobre Fidalgo pues se llevó una. Presidente del Atlético de Madrid, Javi, también, desde 1987 a 2003, máximo accionista, casi nada, que se dice pronto, y que, pues... Además es fácil recordar, como tú has dicho, cuando el propio Atleti tenía la publicidad de Marbella, ¿te acuerdas? En la camiseta. Mítica camiseta, que por cierto te iba a decir que esa camiseta, esa publicidad, la defendió entre comillas durante mucho tiempo Futre, que fue un poco digamos, el antecesor de ese fichaje de Florentino y Figo para ganar las elecciones, que vino a ser la misma estrategia, ¿no? Asegurarse una estrella, pues bueno, para contar con el apoyo de la gente. Y luego es la famosa demoledor de entrenadores. Creo que tuvo 29 entrenadores el Atleti durante su mandato. Y por lo que sea, ninguno salía de buenas paces con Jesús Gil. Claro, estamos hablando de un Atlético de Madrid que con Jesús Gil al frente vivió el doblete, si no me equivoco, y luego también el descenso, y luego particular ascenso a Primera División de nuevo de la mano de Luis Aragonés, que bueno, es bastante llamativo, ¿no? Como un club grande pues cae y luego vuelve a ser repescado, pero todo bajo la figura de este mandamás, que yo sí que es verdad que recuerdo de pequeño, de estar merendando por las tardes y relacionar rápidamente, fíjate, con nada, 5 o 6 años, Caso Malaya, Julián Muñoz, José Antonio Roca y Jesús Gil. O sea, era el tridente mágico. El problema es que detrás de Julián Muñoz estaba nuestro amigo José María del Nido, también por ahí metido. Y hablando de lo que tú has comentado de Aragonés, también hablaban en la biografía, dice, la relación de Gil y Aragonés fue especial, pero también distante, siempre lo fue. Dice, Luis fue prácticamente el único que se atrevió a decirle al presidente, tú te quedas en el palco que el vestuario es mío. ¿Sabes? Fue el único que digamos que le echó un poco de bemoles, como decía el sabio. Sí, además con Luis Aragonés no estaba la cosa para jugar. Hablabas antes de la salida de tono con ese puñetazo al gerente del Compost, pero tuvo varias. Aquella, si no me equivoco, con el Tren Valencia, ¿no? Con el yo lo mato. Fue un audio, realmente no hubo imagen, pero se escuchó, creo que fue en la radio y tal, en aquella época que se escuchaba mucho más la radio. Florentino volvió a copiar años más tarde a Jesús Gil. Sí, Estamos ante la presencia de Florentino en Telecinco durante el verano. Puede ser, ¿eh? El Bernabéu lo tiene preparado para espectáculo. Ya, no sé. Y te había traído una historia de, no sé si el apellido Khashoggi, ¿te suena? De aquel que se cargaron en el consulado. Sí, hace relativamente poco, ¿no? Que entró entero y salió a cachitos. Eso es. Pues un familiar de él era íntimo amigo de Jesús Gil por el tema de Marbellí. Era el propietario del yate Navila y la hacienda La Baraca. Una finca que era de la residencia veraniega del magnate. Todo el afán de Gil era hacer una especie de magnate árabe, ¿sabes? Y por eso se ponía esas camisas muchas veces, un poco personaje. Yamal Khashoggi, que si no me equivoco, era saudí, ¿no? Sí, y este hombre que te digo se llama Adnan Khashoggi. Yo de entre todas estas salidas de tono quería destacar una, evidentemente destacar por la gravedad de la misma, que tuvo en un partido de la UEFA, Fiore Atlético de Madrid, no sé si te acuerdas, Javi, con Michel Batrut, el árbitro, y bueno, las palabras que iba a decir es un sé de buena tinta que después de quedar nosotros eliminados de la Copa de la UEFA, a ese colegiado le buscaron los italianos un niño rubio de ojos azules.
Eso no lo había escuchado yo. O sea, el día más tranquilo en la vida de un Jesús Gil que, investigando un poco, buceando, en su día era promotor de una empresa de construcción y fue juzgado y encarcelado, de hecho, por un delito de homicidio involuntario. Se cargó a 58 personas en junio del 69 cuando se derrumbó, pues bueno, el local que él había construido. Vino a decir, creo que era que, vamos, los testigos, que el cemento no estaba ni seco. Se metió allá gente, 147 heridas, 58 fallecidos, condenado a 5 años de prisión, 1.000.000 de pesetas a cada familia de los 58 fallecidos, que se dice pronto, y llama la atención, que esto es lo que quería destacar, para que veamos un poco también que estos presidentes pues forman parte de una España bastante diferente a la actual. Y es que fue indultado por Francisco Franco después de 1 año y medio en la cárcel y pagar 400 millones de pesetas. De aquella época. Hoy serían unos cuantos más. De aquella época, que ahora ya abultan, imagínate por entonces. Comentabas tú el tema de los presidentes de antes y ya para cerrar si quieres, el propio Caneda, que luego hizo las paces con Jesús Gil, comentó una anécdota sobre el presidente y cómo le endosó al Mallorca a Leo Biagini. No sé si os recordará, que es un jugador que tiene el Atleti. Y era algo así como dice, le habló al presidente, que en aquel entonces se llamaba Dalmau, del Mallorca, y le dijo, me hacen falta 1.000 millones para mañana. Y le dice Dalmau, y a mí me hace falta Biagini. Dice, bueno, pues mándame los 1.000 millones y mañana te mando al jugador. De ti para mí. Dice, y así se hizo la operación. Se hacían este tipo de operaciones. Que hoy en día haces eso y... Sí, eso está al alcance de 4 en la NBA, ¿no? Que llegues al curro y te diga, oye, que tienes aquí un billete para Mallorca. Exactamente. Pues bueno, una figura, la verdad, que controvertida. Como decimos, falleció en 2004, ya han pasado un par de décadas. Y bueno, vamos a pasar ahora a Lendoiro, que es el único de los 4 que traemos hoy que sigue por nuestro mundo, al menos mientras grabamos. Sí, además hace poco hizo una entrevista hablando precisamente de esa época dorada, entre paréntesis, de los presidentes de los 80, 90 más bien. Un Lendoiro que llegó al Depor, si no me equivoco, en 1988, corría riesgo de bajar a segunda B el equipo, se salvan y los convierte poco a poco en uno de los mejores, o si no el mejor club por aquel entonces de España. Sí, además, ahora te cuento la historia del chollo del fichaje que hizo el mismo, de los fichajes que hizo el mismo año, porque se trajo de Brasil a Mauro Silva y a Bebeto. Que ahora se dice pronto, pero eran campeones del Mundial del año 94, que no eran dos desconocidos, ¿sabes? Por 5 kilos se trajo a Bebeto y a Mauro Silva, que ya sabemos que luego fueron historias de Depor. Una liga, 2 copas y 3 supercopas, Javi. El Super Depor, como decimos, Mauro Silva, Bebeto eran claves. Y luego también bajo su presidencia el Depor llega a aquella, entre comillas, fatídica semifinal de Champions League contra el Oporto de Mourinho, donde el otro día descubrí que la patadita de Andrade Deco que le cuesta a la Roja en el partido de ida es porque por lo visto eran bastante colegas y fue un poco así, digamos, chascarrillo profesional. Sí. Curioso. Comentó precisamente la entrevista que te he dicho yo que dio no hace mucho, hace un par de años creo. Señaló a Laporta como hijo de la estirpe de esos presidentes y advirtió del poder que tiene Florentino Pérez. No descubre la pólvora. Además habló precisamente de lo que estamos escuchando ahora sobre los conciertos y tal. Dijo, ya verás el palo que le va a dar a todo el fútbol español con el nuevo Bernabéu. Va a ser una máquina de hacer dinero. Ahora tienen que insonorizarlo, ¿no? Y una vez lo insonoricen, empezarán a recaudar dinero. Destacando sobre todo los fichajes que hizo Lendoiro, que más allá de los brasileños que comentábamos, Macai pasó por el Depor, Luque, que luego fue a, si no me equivoco, de los primeros españoles, si no el primero en ir a la Premier League, al Newcastle, si no me equivoco. Sí. Y Felipe Luis, que de aquella el Barça estaba detrás de él y se lo llevó el Depor para luego venderlo al Atlético de Madrid, creo que fueron 12 millones de 2008 o 2010. Y se trajo de Las Palmas a 2 jugadores que no sé si te sonarán, un tal Juan Carlos Valerón y otro que se llama Manuel Pablo, por lo que sea. Yalmiña, o sea, que aquellos fichajes de aquella época aparte de Macay, Pauleta, que luego estuvo en el Salamanca muchos años, y en el PSG, yo creo que es el máximo goleador del PSG incluso, no sé ya con Mbappé y tal por medio, pero eran a lo mejor jugadores, yo te digo, no desconocidos, porque Mauricio y Bebeto venían de ser campeones con Brasil, pero que los conseguía a un precio irrisorio. No hay nada como negociar, como decía él, con la tripa llena y de noche, con bastante alcohol, entiendo, y agotar a la otra parte interesada, entiendo, por lo que venía a contar, ¿no? Sí. Rivaldo,
también, así lo podemos comentar. O sea que, fíjate. Un auténtico equipazo aquel, que bueno, luego el Endoiro sí que es verdad que tuvo que dar un paso al lado. El Depor años más tarde, bastante más tarde, bajó a segunda B. Y ahora pues entiendo que estará buscando hacer ese camino, pero están las cosas bastante más difíciles que por aquel entonces. Te contamos una anécdota del Endoiro, si quieres, que eran famosas una anécdota con Manuel Ruiz de Lopera. Le decía a Lopera, con la cara de enterrador que tiene y lo bien que cuentan los chistes. Y también hubo una vez que estaban negociando un fichaje y dice, me llamó y me dice, Augusto, están interesadísimos por Alfonso. Pues don Manuel, véndalo ya, porque yo en esos precios no voy a entrar. Tenían por lo visto una relación bastante cordial con el que si quieres es nuestro siguiente protagonista, que es don Manuel Ruiz de Lopera. Yo entrego a ustedes un Betis libre, limpio, en primera, de ustedes. ¡Viva el Betis! Y ya. O sea, yo creo que con esto ya casi podríamos cerrar, ¿no? Podemos cerrar. Un tío que dijo que, si no me equivoco, que el estadio estaba hecho con su sangre, ¿no? Sí. Y que, vamos, es que es una auténtica leyenda del Betis, también con 1000 anécdotas, y que falleció hace medio año. Ese audio que has puesto es del año 94, que fue ascenso del Betis a primera, ¿vale? Y dijo aquello de estábamos en la U y nadie daba un duro por nosotros y todo el jaleo. Pero es que las anécdotas del Opera podríamos hacer un programa, una especie de programa solamente de él. Sí, porque 2 días antes de un derbi sevillano, en el año 95, solamente un añito después, coincidió con Luis Cuerva, que era presidente del Sevilla, en una tertulia de la Copa en el Hotel Colón, aquí en Sevilla. Todo parecía en calma hasta que el exmandatario bético acusó a Cuerva de estar bebido. También un vídeo en YouTube, si lo busca, que dice, no se puede venir a los sitios cargados de whisky, le digo. A lo que Cuerva le dijo, si me bebo un whisky me lo tomo porque sé tomarlo, y tú no sabes tomarlo, replicó el sevillista muy molesto. Por eso bebo agua, le dijo Lopera. Y se formó, casi llegan a pegarse y al final hicieron la parte. Un Manuel Ruiz de Lopera que llegó como vicepresidente económico, Javi, corrígeme si me equivoco, en 1991, sí. Y que 6 años más tarde posaba junto a De Nilsson, que era el fichaje por aquel entonces más caro de la historia, 30 millones. Claro, yo me pregunto, ¿hasta qué punto es motivo de sentirse orgulloso? O sea, que un equipo como el Betis se deje 30 millones de aquella en un jugador. 5.300, o sea, fueron más de 30. 5.300, que recuerdo la cifra perfectamente. 5.300 millones de pesetas. Pues yo lo entendía como que si el equipo quería crecer, por lo menos aquí lo veíamos como eso, como que era una señal de que el Betis le iba bien económicamente y que era un fichaje de futuro. Es verdad que luego de Nilsson no fue mal jugador, pero tampoco fue alguien, digamos, contrastado ni que fuera determinante a la hora de ganar partidos. Una Copa del Rey ganada, si no me equivoco, jugando la Champions un año, 3 Europa League, o lo que ahora es Europa League, la UEFA de aquella, y luego el declive absoluto. Sí, con Joaquín tuvo la suya, porque lo quería mucho, pero también tenía algunas anécdotas con él, y también se hizo muy famosa en la época antes precisamente del gran declive y que él se marcha del club, la famosa fiesta de Halloween en casa de Benjamín. Pensé que ibas a ir por la Copa del Rey en la boda de Joaquín. También que fue invitada a la copa, a la boda. Buceando un poco, con esto ya flipé y fue cuando vi cómo era la figura de Manuel Ruiz de Lopera. En el año 2000, con aires, podemos decir también de narcisismo, autoritarismo, llámalo como buenamente quieras, cambia el nombre del Benito Villamarín por el estadio Manuel Ruiz de Lopera, hasta que en 2010 los socios dicen, oye, esto no puede ser así, y le devuelven el nombre. Que claro, bonus, la ciudad deportiva también estaba con su nombre. Sí, es lo que habíamos comentado antes de Ruiz Mateo y el Teresa Rivero, es decir, el narcisismo al máximo, es decir, te crees ya que el club es tuyo y que... ¿Tú votaste en aquella? O sea, ¿eras socio de aquella? ¿Fuiste socio en aquel momento? No, nunca he sido socio del Betis. Me interesaba tu opinión en ese referéndum. Yo entendía que se volviera a llamar Benito Villamarín. Yo estaba a favor del cambio de nombre porque es lo que hemos comentado. Hombre, es que esos son un poco los delirios de don Manuel. Exactamente, que se haya votado y haya salido Manuel Ruiz de Lopera porque la hayan elegido los socios, pues para adelante, ¿sabes? Pero si tú lo cambias porque te da la gana. Un personaje al que tristemente, una vez más,
Hacienda se interpone. ¿Por qué Hacienda Claro que persigue a sí. esta gente? ¿Qué han hecho? No lo sé. Hacienda somos todos, ¿no? Pues mover dinero por donde no debe. ¿Qué balance haces tú como bético, o como aficionado al menos al Betis, del paso de Manuel Ruiz de Lopera? Ya no solo como figura folclórica, sino a nivel deportivo, porque era lo que te decía, ¿no? Un poco montaña rusa, y al fin y al cabo acaba dando un paso a un lado prácticamente obligado, porque lo derrocáis, como quien dice. Pues yo creo que más, yo no estoy al 100% contento, pero yo creo que el Betis tuvo una buena época con Lopera, la primera época, como tú dices, de la subida de la montaña rusa, pero claro, luego la caída fue más fuerte. La gente estaba muy ilusionada, pero ya te digo, lo de Nilsson, que luego fueron medio chasco, pues era algo que incluso puso el nombre del Betis en Europa, digamos, en el fútbol. Sí, era el punto fuerte de esta gente, ¿no? Que con nada, la verdad es que ilusionaban. Luego ya las técnicas o cómo lo lograsen. Te puedo contar incluso alguna anécdota, si tú quieres, de Andrei Frascarelli, que estaba en el Atlético y lo fichó el Betis. No jugaba, tenía bajo rendimiento y Lopera lo achacaba su sobrepeso. Y se cuenta que en una concentración del equipo, el exmandatario entró por sorpresa a la habitación del central y lo pilló infragante y comiéndose un bocadillo que se había hecho con latas de atún que tenía escondida. Le abrió un expediente el club y le multó 6 meses de sin empleo y sueldo. O sea que aquí ponían que era una leyenda urbana, pero si te han multado, creo que te has pillado con el carrito del helado. Y luego Joaquín, que cuando quería fichar por el Valencia, cuando ya el Betis baja a segunda esa primera vez, Lopera le amenaza con hacer uso de una de las duras cláusulas que incluían en su contrato y mandarle a jugar al Albacete de segunda. Así contó el actual capitán bético su conversación con Lopera. Le dijo: Joaquín, como quieres vestir de blanco, vas a tener que irte al Albacete, que te tienen mucho cariño. Poco que añadir aquí, la verdad. Manuel Ruiz de Lopera en su máxima expresión. Bueno, una figura, Sí, Javi, figura. que como te comentaba, cruzo los dedos hasta de los pies para que no vuelva, ya no solo al fútbol, sino a la sociedad, ¿no? A hacerse con el poder, pero que sí que es verdad que romantizándola desde la distancia y, como decimos, confiando en que no vuelva a suceder, pues bueno, nos da bastante juego, sobre todo cuando miramos un poquito al pasado y vemos que esa época pues no necesariamente era mejor, pero seguramente más entretenida. Sí, eso sí. Y eso que no había redes sociales y no había tanta amplitud de periódicos, de tal. Pero en cambio, ya te digo lo que tú dices, que nos lo pasamos bien por lo menos. Pues sí, muy bien, Javi. Pues nada, por aquí esta primera parte, luego vamos a ir a hablar con José a Francia, a la figura de otro mítico personaje. Lo dicho, muchas gracias, Javi, un placer enorme y a cuidarse. Un saludo. Y recuerda, estás escuchando Aquellos presidentes eran diferentes, un episodio del podcast de Carril del 3. Y no solo íbamos a tener presidentes diferentes en aquellas décadas pasadas en territorio nacional, sino que yéndonos un poco fuera, tampoco muy lejos de nuestras fronteras, encontramos figuras que yo, José, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tengo dudas de si admirar o no, en el sentido de cómo te lo presentan al menos, ¿no? Es todo muy bucólico. Muy buenas, Borja. Aquí estamos de nuevo, otra temporada más, tío. Ya había ganas. Otra temporada más que, por cierto, estrenamos o reestrenamos la sección, digamos, más cinematográfica. Y hoy vamos a hablar de un nombre que cuando suena en Francia, pues prácticamente retumba a todo el país. Cada vez que se habla, una figura tremendamente amada que luego fue temida y detestada, como es el bueno, entre comillas, o malo, según quien lo mire, de Bernard Tapie. Sí, Bernard Tapie, bueno, pues un personaje polémico, un hombre hecho a sí mismo, como él se vendía. De hecho, bueno, cantante, vendedor de electrodomésticos, político y luego empresario, que fue por lo que conocíamos nosotros más bien. Y tiene, bueno, a pesar de sus idas de olla, por decirlo así, sus polémicas, tiene el orgullo de ser el primer presidente que consiguió traer a Francia la primera Copa de Europa, la primera Champions, porque de hecho fue la primera Champions tal y como la conocemos. Que bueno, que ahora tampoco es así, porque ahora ya este año cambia formato. Y otro de esos personajes que esto ya prácticamente no tiene mérito, que tienen una serie propia en cualquier plataforma, ¿no? Porque es que hoy veía justo el anuncio de que los hermanos Williams del Athletic Club van a tener como una serie, una película propia, y Bernard Tapie tampoco se queda atrás. Sí, porque tiene eso, hay que tener en cuenta, bueno, tiene un documental, tiene más, como te acabo de comentar ahora fuera de micro, hay un documental en Sky
que habrá de Greg Lemon, Sky o Movistar, ahora tengo mis dudas. Lemon cuenta un poquitín la historia con Tapie, cómo era Tapie, y luego ya pues Netflix, pues a través de su, digamos, sucursal en Francia, pues sacó un documental sobre toda la vida de Tapie. El documental son 8 episodios. Para los futboleros, lo que realmente te va a interesar son sobre todo los últimos, porque los 2 últimos, que es más cuando ves un poquitín cómo era también su entrada en el Olympique de Marsella, como todas las polémicas que tuvo y sobre todo ese partido, tío. El partido Milán-Marsella fue el que le dio la Copa de Europa por primera vez a un equipo francés. Me tiro a la piscina, sin tapujos, sin mirar nunca atrás, toda mi vida. Estoy aquí para venderle la Francia del futuro. ¿En serio? ¿Eso es la Francia del futuro? No, la Francia del futuro soy yo. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Señor Tapie. Señor presidente, recuerden bien este nombre porque habrá un antes y un después. Medio minuto y ya deja muy a las claras un poco la figura de la que hoy vamos a tratar, que yo por mi parte no pude ver el documental ni la parte siquiera deportiva, pero que investigando un poco sobre Bernard Tapie, es lo que comentábamos al principio. Uno no sabe si admirar este tipo de figuras de trileros, porque al fin y al cabo Bernard Tapie es un buen trilero, o si detestarlos. Hombre, a ver, hay que admirar su parte de ser un hombre hecho a sí mismo. Date cuenta que él empezó escribiendo éxitos, es como si fuese la Operación Triunfo. Él escribía pues una canción o canciones y un jurado pues miraba si tenía posibilidades de éxito o no, y entonces, bueno, pues a partir de ahí él se fue haciendo un nombre, luego vendía electrodomésticos y luego es cuando yo creo que ya la ambición se le dispara y se especializa en comprar empresas, digamos, en quiebra, las reflota y se va cogiendo una fama tan grande que luego, pues mira, ya lo ves, político, apoyando a Sarkozy y además con esa vertiente populista, digamos, ¿no? Porque él se mete mucho a favor de los extrarradios, lo que pasa es que no tiene ni zorra idea de lo que es la política. Entonces, lo que él hace prácticamente es endeudar al Estado francés. Y luego, pues bueno, pues a partir de ahí, con contactos, en un modo Berlusconi, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Pues él se hace con el Olympique de Marsella, que era un gigante, digamos, en capa muy, muy, muy caída. Sí, me llamaba la atención investigando un poco, sobre todo la parte política, porque al fin y al cabo muchos medios o muchos artículos que lee sobre él se le conoce como el hombre de las 1000 vidas, que luego entraremos un poco más adelante, pero sobre todo se le relaciona directamente con esta figura que hoy precisamente estamos tratando de los presidentes, más concreto de las personas que en esa década de los 80 o de los 90 saltaban del mundo empresarial al espectáculo, de ahí a la política y rozando prácticamente en cada paso la ilegalidad y siempre con esas personalidades arrolladoras, carismáticas y que llaman la atención. Volviendo al plano político, tiene una enganchada muy conocida en la televisión francesa con Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, y luego ya en 2007 apoya a Sarkozy, que me hace gracia con esa máxima, ¿no?, de que los progresistas de ahora serán los conservadores del futuro, y Bernard Tapie, no sé si tal vez por pasar de ser un hombre de barrio a un, vamos a llamarlo magnate, por calificarlo de alguna forma, pues cumple con esa máxima. Era muy populista. Sobre todo muy populista, tío. Él siempre miraba para el árbol que más sombra tiene y la verdad es que, pues bueno, pues era parte de su carácter, ¿no? También, además, Tapie siempre tú lo vas a ver en el documental. A ver, lógicamente hay partes que pueden considerarse reales y partes que no, pero ya lo ves que es un tío altivo, que es un tío que confiaba mucho en sí mismo y luego él era muy bravucón, vacilaba mucho. Y la verdad es que eso pegaba todo mucho con este tema de la política, me venía al pelo, porque luego encima era muy popular y además usó, pues me viene a la cabeza casi como Jesús Gil, ¿no? Cuando es alcalde de Marbella, pues el Atlético de Madrid fue un trampolín, pues él en parte también usó el trampolín del Olympique para hacer política, pero yo creo que también venía recogiendo, ya sembrando, ahí había sembrado él bastantes cosillas con el tema de reflotar empresas que estaban en quiebra o con el tema de los sitios de o la parte ciclista, que eso no lo hemos comentado, ¿no? Porque él es el responsable de meter en un mismo equipo a Bernard Hinault, que por aquella era el ídolo de la afición francesa de ciclismo,
y al futuro campeón del Tour de Francia, que era Greg LeMond, que era un absoluto desconocido, solo había triunfado en Estados Unidos, y él se lo lleva para Francia y le convierte en una superestrella. Que si no me equivoco, Greg LeMond gana el Tour de Francia con la Vie Claire, que era el equipo básicamente que él pues adquiere, ¿no? Por así decir. Eso es, gana con eso, tío. Además, una superestrella. En el documental que te digo yo, que sale hablando LeMond, él decía que, bueno, pues le vendió el oro y el moro, y la verdad es que fue verdad. O sea, en ese sentido, él estaba... Es decir, lo que me había prometido lo cumplió. ¿Qué pasa? Que claro, tú tienes que enfrentarte al ídolo de la afición francesa. Entonces, si no, él lleva por un lado, él le va por otro. Bueno, sabemos que el ciclismo también es más que deporte de equipo. En ese caso, ellos eran, pues, cada uno iba por su lado, ¿no? Hacían la guerra por su cuenta. Pero bueno, LeMond, yo lo poco que vi del documental, pues sí, en el que hablaba de su pericia ahí en Francia, él hablaba bien de Tapie. O sea, él cumplió lo que le había prometido, que le iba a convertir en superestrella, y de hecho en una superestrella se convirtió. Sí, de hecho, mucho de lo que se lee de Tapie es que él, además de reflotar esas empresas, luego utilizaba esa parte populista, podemos decir, de pavonearse, de estar dando trabajo a, creo que era hasta 8.000 personas, ¿no? Como que era un Eso poco es. un Robin Hood, pero no en el sentido bueno, sino como que la gente siempre le debía algo, como que era el que tenía poder, y esa ambición del poder pues luego, pues bueno, fue lastrándole y marcando también, sobre todo, una trayectoria ya no solo a nivel político, sino a nivel vital. Sí, además eso lo vas a ver también, bueno, en la parte deportiva. Hay que tener en cuenta una cosa, en los 90 los presidentes no eran como ahora. En los 90 los presidentes eran más intervencionistas. ¿Qué quiere decir intervencionista? Que yo, por ejemplo, soy ahora mismo Florentino Pérez y le cojo a Carleto y le digo, no, tú tienes que poner a Hendrik porque es la futura estrella y hay que darle coba. Y eso era lo que hacía Tapie. Tapie muchas veces, a ver, déjame la alineación. Tal, no sé qué, tal. Barthez, y a lo mejor en vez de Barthez metía a Olmeta. No, Barthez tiene que ser titular por decreto. O Bully o De Sams, por ejemplo. Pues si no ponía De Sams, pues se cabreaba y dice, no, es que De Sams tiene que jugar también por real decreto, porque no sé qué. Entonces, o Rudy Boller, que también estaba en aquel equipo. Era mucho de eso. Una figura, la verdad, que interesante, sobre todo, cómo ves en la trayectoria, ¿no? Desde que es joven a cómo llega a comprar el Olympique de Marsella, porque leía que de joven era listo, ambicioso, que tenía incluso estudios en electrónica, empezó haciendo los pinitos, como bien comentas, en ese mundo musical, que nosotros no vamos a poner derechos por lo, digamos, piel fina que están algunas plataformas que distribuyen el podcast, pero los de Brazalete Files, de la revista Panenka, pues sí que tratan este tema de Tapie también con Berlusconi, y ponen unas partes de ese Bernard Tapie, pero no Tapie, sino Tapie con Y, que cantaba y que años después se hizo famoso por ser comerciante de dudosa fiabilidad, sacó dinero de vender aparatos médicos que los profesionales no cuestionaban o no aceptaban, y también, como decíamos, esa parte política que siempre está pues relacionada con esta figura, por hacer negocio con los palacios que tenía en Francia Jean Bedel Bokassa, un dictador centroafricano. Entonces aquí vamos viendo un poco cómo, por muy de pueblo o de barrio o cercano a la gente que Tapie quisiese ser en un primer momento, cuando el dinero está de por medio, manda. La verdad es que, vamos, era un tío que poderoso caballero es don dinero, ¿no? Él donde golía el negocio, golía la pasta y se iba por allá de cabeza. Lo que dices tú, lo de los los aparatos médicos, la verdad es que eso fue un bombazo para él. Lo que pasa es que, claro, la gente, los profesionales de la salud en Francia no confiaban para nada en esos aparatos médicos, que sí que tenían resultado, por lo visto, o sea, que daban resultados. Lo que pasa es que tenían miedo de las posibles secuelas que pudiese haber. Pero la verdad es que el tío era un trilero de tres pares de narices. Acuérdate la liada que armó con Adidas. Compra Adidas en 2015, tiene que venderla por 460 millones, creo que era, ¿no? 403 con intereses y costas procesales. Eso es, todo lo que tiene, toda la pasta que tiene que devolver. O sea, no es que la vendas, es que encima pierdes pasta. Así que imagínate la liada que hizo este hombre. Y luego, claro, siendo de Adidas, pues lógicamente aprovecha también Adidas pues para sus contratos con el fútbol. Representantes para vestir, por ejemplo, el Olympique de Marsella, convirtiéndolo en la bandera de Adidas. Y luego, aparte, pues eso es lo que te decía, los contratos sobre todo, por fichajes y todo eso lo hacía todo a través de Adidas.
Lo que es innegable es que de una forma más o menos lícita llevó al Olympique de Marsella a la cima absoluta y de hecho es el único equipo francés que a día de hoy, quieras llamarlo como quieras, Copa Europa, Champions League, nueva Champions League, es el único que ha conseguido levantar el título y encima birlándoselo, como decíamos, a un Milan, que en parte sí que podía representar el elitismo, ¿no? Todo ese lujo de jugadores y también sobre todo a su homónimo, entre comillas, italiano, el último romántico que dijera aquel, como es Silvio Berlusconi. Sí, además eso, por ejemplo, se ve muy bien también hay imágenes, tú buscas en YouTube y vas a ver imágenes de ellos dos bajando al césped y conversando, y dices tú, además los dos con la típica aquella gabardina mítica que en los 90 que llevaban todos los presidentes, Caneda, yo me acuerdo de Caneda o de Gil, y claro, no sabías de qué hablarían, pues estos tíos hablarían de sus chanchullos seguramente, de temas de corruptelas y vete a saber, y luego encima de polémicas, porque date cuenta que hacía 2 años, antes de la final, de repente se apagaron los luces en el velódromo y a Berlusconi se le ocurrió la famosa idea de mandar un telefonazo a Galliani y decirle, oye, sácamelos de ahí ahora mismo porque nos están barriendo y nos vamos a quedar eliminados, ¿no? Entonces, esa jugarreta a Berlusconi salió mal y parece que el pique venía desde allí. De hecho, en el documental se ve, ¿no?, que él está hasta las narices un poquitín de Berlusconi y quiere, ante todo, pues pisarle terreno, ¿no? Comer el terreno, llegar a ser tan famoso como lo era el propio Milan. El Marsella, tú te pones a mirar nombres, he estado mirando, tío, la plantilla que tenía y la verdad es que era un plantillón, ¿no? Bueno, ya mismamente, ya viendo el plantillón, mira, tenía de entrenador Raymond Goethals, que ya era mayor de aquella, era un paisano bastante mayor, fumaba como un carretero, por cierto, y era el que se dejaba, digamos, una especie de títere, ¿no? Que se dejaba, las alineaciones se les hacía tapí muchas veces. Tenía a Fabián Barthez, de portero. Luego tenías a Bouli, que fue el que marcó el gol que le dio la victoria ante el Milán, de Sams, de Selí, Anglomá, Abedi Pelé, Stojkovic, Alen Boksic y luego Rudi Voller. O sea, telita la que tenía montada con la pasta de Adidas este hombre, ¿eh? Un poco lo que buscó tal vez el PSG estos últimos años, ¿no? De juntar estrellas Eso intentar imitar un poco esta era Tapí, que en el 92-93 gana la Champions, pero es que en el 91 la pierde en penaltis contra el Estrella Roja, recordemos. Sí, él quería, ante todo, pues hacerle el Marsella un grande de Europa. Ya era un grande de Francia porque la rivalidad contra el PSG, a pesar de que el PSG de aquellos tiempos no era el PSG que conocemos ahora, pero sí que tenía, por ejemplo, yo me acuerdo de fases de la Recopa, cuando eliminó al Barcelona, creo que fue, cuando eliminó al propio Real Madrid. Bueno, pues era un grande de Francia. Y entonces quería comerle la tostada. A ver, siempre sabemos la rivalidad que hay entre París y Marsella. Digamos que París es el lujo, sería una especie de Real Madrid-Barcelona, Atlético de Madrid, por decirlo así, y el Marsella pues sería el aspirante a todo, ¿no? Ese equipo del sur de Francia que quiere ser aspirante a todo. Y bueno, pues además es que luego también te pones a mirar, claro, él hizo un plantillón, pero es que tú te pones a mirar a la plantilla que ganó y el Milan tenía a Maldini, a Baresi, a Rijkaard, a Gullit, a Van Basten, o sea, era el Milan que todos conocemos. Eso es, tenía el Milan que todos conocemos. Y la verdad que, bueno, pues joder, es que con 2 delanteros nada más. Solo tenía de delanteros a Alen Boksic y a Rudi Voller. O sea, para mí es una hazaña que hayan ganado al todopoderoso Milan de aquella época. Era una hazaña. Lo que no me doy cuenta ahora que si estaba quién era el entrenador. Comentabas antes esa conversación que tuvieron él y Berlusconi en aquella final, en la previa de aquella final. Y uno de los temas que yo creo que se podrían haber tratado, porque como nadie sabe y estamos pues dispuestos a imaginar, puede ser sobre cómo amañar partidos, ¿no? Porque estaba muy reciente un hecho que tiempo después se destaparía y que me llama la atención porque las consecuencias que tuvo fue que se les quita el título liguero, se les saca de las competiciones europeas, se les desciende, la Champions la mantienen, pero la Supercopa de Europa la juega el Milán. Es un poco alucinante. Sí, bueno, yo hubiese apostado más porque la Supercopa de Europa la hubiese directamente o te queda el título desierto o que lo hubiese ganado el campeón de la Copa de la UEFA. Sí, porque es curioso, ¿no? Estás dando el título a un equipo y lo va a jugar el otro porque el equipo que ganó está sancionado. Eso es. O en tal caso, pues ya si estás así, como estás siendo bueno, ¿qué coño? Si están excluidas las competencias europeas, lo mejor que hubiese sido que el campeón de la UEFA hubiese sido el que hubiese ganado la Supercopa de Europa. Que la polémica que dices, la semana de la Champions, el
Marsella tiene un problema bastante gordo, que es un problema que se ha acusado de amañar partidos, ¿no? El partido que era contra el Valenciennes, ese partido, si el Olympique ganaba, se aseguraba el título de campeón. ¿Qué pasa? Que, claro, Tapie, en su afán de intervencionismo, lo que hizo fue marcar la alineación. La alineación era la misma que tenía que jugar la final de la Champions. Como no quería que ni ninguno se lesionase, lo que hace pues es contactar con Jean-Jacques Idélie, jugador de Valenciennes, y pues miento, contacta principalmente con Burruchaga, que era campeón del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que, pues aceptan el soborno. Hay jugadores que incluso el director deportivo del Marsella pues les ofrece un contrato, y uno de esos jugadores del Valenciennes pues ya en el mismo partido ya pues le dice al árbitro que han sido sobornados. ¿De los sobornados o de los no sobornados? O sea, ¿eso lo trata el documental? El documental es un chaval de los sobornados, claro, pero él se arrepiente, tiene remordimientos y lo que dice, pues hasta aquí llego yo, esto no puede ser, aunque él no me conozca a nadie, pues pasa. Y eso es Jean-Jacques Idélie. Jean-Jacques Idélie fue, pues le dice al árbitro, baja todo el mundo, baja Tapie, baja el director deportivo, pues Tapie en su manera de ser dice que es mentira, que no tiene ninguna prueba, pero este chaval se queda con la copla, se queda con ese remordimiento y lo que hace pues es acudir a la justicia ordinaria, ¿no? Sale todo adelante, al final se descubre el dinero, porque el dinero estaba enterrado en la casa de unos jugadores de Valenciennes y pues van atando cabos y al final pues Tapie sería inculpado, pero posterior a la celebración de la final de la Champions. Entonces es lo que decías antes, es sancionado de competiciones europeas, es descendido, se le arrebata ese título de liga y aparte, pues es lo que dices, el Milán, en una incongruencia también de la UEFA y FIFA, pues le permiten jugar la Supercopa Europa, que no tenía que haberla jugado, que yo sigo apostando porque lo hubiese ganado, o lo dejas extinto o que lo hubiese ganado el campeón de la Copa UEFA. Ya de hacer la faena la haces completa, creo yo. Claro, es que no tiene sentido, pero tampoco la UEFA sabemos cómo es. Yo decía la FIFA no es la UEFA. La UEFA sabemos cómo es. Todo ese tema de chanchullos, y precisamente, sabemos las corruptelas que hay por ahí y digamos que le dejaron manga ancha a este hombre, porque Tapie incluso una vez que es inculpado, entra en la cárcel, pero aquí la cosa que en el 2001 volvió al Olympique de Marsella. Un Olympique de Marsella que estaba en horas bajas y tuvo que recurrir a su salvador de siempre, ¿no? Y además con un Javier Clemente, el entrenador, que yo me quiero imaginar aquella charla que tendría de presentación, el Javier Clemente lo mandaría a tomar por culo directamente en cuanto lo vio, ¿no? O sea que, imagínate. Pues sí, un Bernard Tapie que, fue acusado, o fue juzgado, mejor dicho, penado, vamos a dejarlo ya claro, por corrupción y también por fraude fiscal, por desviar fondos de forma fraudulenta, unos fondos societarios del Club Med, un club del que era propietario, hacia el yate de lujo Focea, que claro, esto es lo de siempre, José, es problemas de ricos. Yo no tendré ese problema de desviar fondos hacia un yate, al menos. El yate que sale en el documental, por cierto, un cacho yate que era una mansión flotante, tío. Para surcar los mares. Sí, para surcar los mares y para llevarse, pareja estable, pero era un reconocido playboy en sus tiempos. Lo que pasa que, al final encontró, digamos, la estabilidad que de cierta manera fue la única que le pudo enderezar, porque encima hay un momento del documental que tú vas a verlo, que ellos se casan y es en la boda cuando se descubre todo el trapicheo del Valenciennes, porque es justo antes de la Champions. Ya no se puede casar ni uno tranquilo. Ya, no le dejan. Entonces, claro, ella ya lo ve, ella le ve la cara, ya le ve los gestos y le dice, oye, a ver, ¿qué coño pasa aquí? Y claro, él tiene que confesar todo lo que hay. Entre eso y que le castigaban cada vez que reflotaba una pyme, así no se puede. Pero al fin y al cabo estos villanos, pues de una forma u otra, independientemente de que sean villanos o héroes, acaba llegando su hora final y la de Bernard Tapie llegó hace no tanto, en 2021, por estas fechas, por el mes de octubre, concretamente el día 3, y falleció a causa de un cáncer de estómago y esófago, y me llama la atención porque su fallecimiento pues levantó, pues muchos titulares, muchos artículos,
y el presidente de la República, mejor dicho, la presidencia de la República, lo describió como un hombre cuya ambición, energía y entusiasmo fueron una fuente de inspiración para generaciones de franceses. Es decir, cómo se cuida o cómo se habla de bien por una figura que, como decíamos antes, es thrilleresca. ¿Sabes lo que pasa? Que como el fútbol es una religión, yo creo que lo llevan todo a ese extremo. Entonces lo que hacen es, vamos a venerar a una persona hecha a sí misma, porque es una persona hecha a sí misma, hasta ahí puede llegar. Vamos a venerar a una persona que fue el responsable de que Francia en fútbol tuviese su primera Champions, pero claro, tú te pones a mirar todo lo que tiene por detrás y el tío era un trafullero de 1000 pares de narices. Entonces esa es la doble moralidad que tienen a veces también pues los políticos, sobre todo, ¿no? Que nos quieren lavar la imagen de una persona cuando en realidad es todo un pieza de mucho cuidado. Una doble moralidad que, como sabemos, pues está muy presente en el deporte actual, en el de antes. Yo creo que también lo estaba, pero tal vez pues no era tan escandaloso, o los casos sí eran escandalosos, pero no había tanta repercusión, y que nos deja las claras que aquellos presidentes de esas décadas, José, eran diferentes. Hombre, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Ahora, hombre, tienes alguno todavía, pero estos presidentes son gente más seria, la verdad.